En esta presentación, el maestro Samael Aun Weor y el maestro Krishnamurti nos explican la importancia de estar conscientes, para no dividir la mente y así poder llegar a la iluminación interior y a la muerte del yo. Saber meditar es estar en el camino de la iluminación interior. Si queremos aprender a meditar, debemos comprender que no existe diferencia alguna entre yo y mi pensamiento, es decir, entre pensador y pensamiento. No debemos dividirnos mediante la meditación entre yo superior y yo inferior, yo y mis pensamientos, mi mente y yo, porque la mente y yo son todo uno, el ego, el yo pluralizado, el mí mismo, etcétera, etcétera. Cuando comprendemos de verdad que el tal yo superior y yo inferior, así como mis pensamientos y yo, etcétera, son todo el ego, el mí mismo, es claro que por comprensión de fondo, nos libertamos del pensamiento dualista, y la mente queda entonces quieta de verdad y en absoluto silencio. Venerable Maestro Samael. Mensaje de Navidad 1965 a 1966. Cada pensamiento se convierte en un pensador en nosotros. Cada sentimiento se convierte en alguien que siente en nosotros, y cada deseo se convierte en alguien que siente que puede hacer, realizar, conseguir u obtener algo dentro de nosotros. Cuando un estudiante de Gnosis dice, yo hago, yo decido, yo deseo, yo logro, yo fracaso, está afirmándose a sí mismo, afirmando a su yo, su ego, su ilusión, en lugar de realizar lo que Jesús el Cristo aconsejó, niéguese a sí mismo. El primer paso para morir en sí mismo o morir para sí mismo, es negar al yo como lo que es, una persona imaginaria, una ficción, un individuo mental que no existe realmente. Afirmar al mí mismo como una entidad real viviendo en nuestro interior es la forma más fácil de fortalecer a la legión del yo pluralizado en nosotros. Cada pequeño yo de la legión se hace pasar por un todo que no existe, el individuo que solo existe en apariencia. Son los agregados psicológicos los que crean y mantienen esta ilusión de un yo permanente en nosotros. Todo esfuerzo intelectual para disolver el yo es inútil porque cualquier movimiento de la mente pertenece al yo. Cualquier parte del mí mismo puede tener buenas intenciones. Solo en la serenidad del pensamiento vemos al yo tal como es, y no como aparentemente es. Ver el yo y comprenderlo, vienen a ser un todo íntegro. El yo está fracasado después de que lo hemos comprendido porque se vuelve polvo inevitablemente. La quietud del océano de la mente no es un resultado, es su estado natural, las olas embravecidas del pensamiento son solo un accidente producido por el monstruo del yo. Venerable Maestro Samael Aun Weor. Transformación social de la humanidad. Esta enseñanza es difícil de asimilar para los estudiantes gnósticos que piensen en el yo psicológico solamente como defectos psicológicos. No solo tenemos yoes, sino que somos yoes las 24 horas del día. Cuando entramos en estos estudios se nos dice que tenemos yoes o defectos psicológicos que hay que eliminar, pero también hay que entender que todo el tiempo estamos pensando y sintiendo como un ego o yo psicológico, ya que nos consideramos a sí mismos como un yo, como una persona o como un cuerpo. Por eso sentimos, yo siento, yo pienso, yo camino, etc. Es obvio que en esta cita anterior, el maestro Samael nos quiere decir que cualquier movimiento de la mente en una persona que tiene su conciencia dormida, que nunca vive en el recuerdo de sí, como casi todos los seres humanos del planeta Tierra, es el ego, el pensador, el observador. Es el ego el que piensa, aunque sean pensamientos hermosos, nobles, gnósticos o espirituales. Esto de que el pensador es el ego, es tan sutil, que en el libro, Psicología Revolucionaria, el maestro Samael nos da el beneficio de la duda, o, en otras palabras, lo dice, pero no muy claramente, para que el que no lo pueda aceptar o asimilar no lo rechace de inmediato, pero, sin embargo, el que lo haya comprendido, lo capta al instante. Esto se aplica a todos nosotros, todo el tiempo. ¿Cómo podría existir en nosotros el real sentimiento de nuestro verdadero ser, cuando esos yoes están sintiendo por nosotros, pensando por nosotros? Lo más grave de toda esta tragedia es que uno piensa que está pensando, siente que está sintiendo, cuando en realidad es otro el que en un momento dado piensa con nuestro martirizado cerebro y siente con nuestro adolorido corazón. Venerable Maestro Samael. Libro, Psicología Revolucionaria. Lo peor del caso es que creemos que somos el pensador, que yo pienso, o el observador,
que yo observo, cuando como pensador u observador nos hemos convertido en el ego. Y ese es el problema. Nos hacemos idénticos al ego cuando nos olvidamos de sí mismos, y a consecuencia de esto, entramos en conflicto cuando nos dividimos a sí mismos entre el pensador y sus pensamientos, el observador y lo observado. En este caso, ni el observador ni el pensador existen en realidad como un yo, como un todo. Por eso el maestro nos dice lo siguiente. En cada uno de nosotros existen tantos pensadores negativos, cuantos pensamientos de la misma índole. Mirada esta cuestión desde el ángulo pluralizado de pensadores y pensamientos, sucede que cada uno de los yoes que cargamos en nuestra psiquis es ciertamente un pensador diferente. Incuestionablemente dentro de cada uno de nos existen demasiados pensadores, sin embargo, cada uno de estos a pesar de ser tan solo una parte, se cree el todo, en un momento dado. Venerable Maestro Samael. Libro, Psicología Revolucionaria. En este momento el maestro nos recuerda la enseñanza del yo fantasía, que se cree el todo, un yo permanente que en realidad no existe, es un yo imaginario, que toma el control y luego es desplazado por otro que se siente arrepentido de lo que hizo, es el yo pensador, controlador o el yo experimentador en un momento determinado. Cuando nos observamos a sí mismos y tratamos de controlar, de condenar o reprimir nuestros defectos o emociones negativas, de inmediato cometemos el error de dividirnos a sí mismos entre el yo observador y el observado, o el yo pensador y el pensamiento, etc. Este tipo de divisiones indica que no estamos comprendiendo nuestro interior y que estamos de esta manera, fortaleciendo al ego. Por eso nos dice el maestro Samael, y citamos. Cuando comprendemos de verdad que el tal yo superior y yo inferior, así como mis pensamientos y yo, etc., son todo el ego, el mí mismo, es claro que por comprensión de fondo nos libertamos del pensamiento dualista, y la mente queda entonces quieta de verdad y en absoluto silencio. Muchos estudiantes gnósticos cuando exploran el subconsciente cometen el error de dividirse a sí mismos entre intelecto y subconsciente, analizador y analizado, sujeto y objeto, perceptor y percibido, yo y mi subconsciente, etcétera, etcétera. Este tipo de divisiones crea antagonismos, luchas, batallas entre lo que soy yo y lo que es el subconsciente, entre intelecto y subconsciente. Semejante tipo de luchas es absurdo porque yo y mi subconsciente es todo yo subconsciente, intelecto y subconsciente es todo subconsciente, porque el intelecto también es subconsciente, el animal intelectual es subconsciente en un 97%, todavía el hombre máquina no ha despertado su conciencia, por eso es únicamente hombre máquina. Venerable Maestro Samael, mensaje de Navidad 1965 a 1966. Pero no confundamos esta división inconsciente y falsa de la mente o del ego, con la división de la atención que sucede en la íntima autorrecordación, y que es necesaria para observarnos correctamente. Se le llama también clave sol, por las siglas sujeto, objeto, lugar. Aquí vemos cómo el maestro describe esta práctica. Obviamente, no debe uno identificarse con ninguno de los yoes. Para observarse, uno tiene que dividirse entre en dos mitades, una parte que observa y otra parte que es observada. Cuando la parte que observa ve las ridiculeces y necedades de la parte observada, hay posibilidad de un cambio, de descubrir, supongamos el yo de la ira, que ese yo no somos nosotros, que él es él, podríamos exclamar, ello tiene ira, yo no tengo ira, ello. Ello debe morir, voy a trabajarlo para desintegrarlo. Pero si uno se identifica con él y dice, yo tengo ira, estoy furioso, cobra más fuerza, se hace cada vez más vigoroso, y entonces, ¿cómo lo va a disolver? ¿De qué manera? No podría, ¿verdad? De manera que no debe uno identificarse con ese yo, ni con su rabieta o con su tragedia, porque si uno se identifica con su creación, pues, termina viviendo en esa creación también, y eso es absurdo. Conferencia, el rescate de nuestra luz interior, Venerable Maestro Samael. Lo fundamental es darnos cuenta de que no somos ese yo, de que no soy yo el que desea, el que está enojado, etc., porque yo soy el ser. No digamos, yo siento, sino, ello siente o, hay sentimiento aquí. Lo importante es nunca darle el sentimiento de yo, de mí mismo, de nuestra identidad, a algo que no somos nosotros, que no es nuestro ser. Solo así somos realmente conscientes de nuestro ser, no convirtiéndonos en algo que no somos. No creando yoes que son falsos o ilusorios en nuestra mente.
Quiere esto decir, que cada vez que sentimos, yo tengo miedo, yo deseo, o a mí me gusta, nos hemos convertido en ese yo. Entonces, el observador es lo observado y no nos damos cuenta. Pero cuando hay conciencia, cuando estamos en el estado de autorrecordación, todo cambia totalmente. Entonces nos damos cuenta de que pensábamos que éramos ese que estaba enojado, o en cualquier estado negativo. Estábamos dándole vida y fortaleciendo a un agregado psicológico, sin darnos cuenta de que el verdadero yo es el testigo que solo es consciente de la situación. Obsérvese que, en la división de sujeto y objeto errónea, inconsciente, no hay conciencia. No hay recuerdo de sí, y en la segunda, sí se es consciente. No necesitamos convertirnos en un yo controlador, la parte del ego que siente que puede controlar y comprender a la parte negativa del ego que no se quiere dejar controlar. Lo importante es asumir nuestra verdadera identidad y desde ahí, no es necesario controlar nada. Esta tercera fuerza nos lleva a la calma espontáneamente. Por lo tanto, tiene que surgir un tercer elemento, una tercera fuerza que anule el conflicto entre el observador y lo observado, entre la imagen de lo que pienso que soy como observador y lo que pienso que no soy, y en realidad no soy ni el controlador ni lo controlado, soy la conciencia de ambos, la observación de ambos. El tercer elemento que anula el conflicto y se hace consciente de lo falso del conflicto, en silencio y en calma. El maestro Hindustán Krishnamurti profundiza y aclara este proceso, como necesario para la comprensión. Cuando yo construyo una imagen de usted o de alguna otra cosa, soy capaz de observar esa imagen, por lo tanto, está la imagen y el observador de ella. Digamos que veo a alguien con una camisa roja, y mi reacción inmediata es que me gusta o que no me gusta. El que me guste o no, es resultado de mi cultura, mi adiestramiento, mis asociaciones, mis inclinaciones, mis características adquiridas o heredadas. Es desde este centro que observo y juzgo, y así el observador está separado de la cosa observada. Pero el observador se da cuenta de más de una imagen, él crea miles de imágenes. Sin embargo, ¿es el observador diferente de esas imágenes? ¿No es él simplemente otra imagen? Siempre está sumando y restando de lo que es él. El ser consciente, to be aware, de este hecho, que es la verdadera meditación, ha revelado la existencia de una imagen central, compuesta de todas las otras imágenes, y esta imagen central, el observador, es el sensor, el experimentador, el evaluador, el juez que quiere conquistar o subyugar las otras imágenes o destruirlas por completo. Las otras imágenes son el resultado de los juicios, opiniones y conclusiones del observador, y este es el resultado de todas las otras imágenes, por lo tanto, el observador es lo observado. Cualquier movimiento de parte del observador, si no se ha dado cuenta de que el observador es lo observado, crea solamente otra serie de imágenes, y de nuevo se ve atrapado en ellas. Pero ¿qué ocurre cuando el observador se da cuenta de que el observador es lo observado? Vaya lentamente, siga bien despacio, porque ahora tratamos de penetrar en algo muy complejo. ¿Qué ocurre? El observador no actúa en absoluto. El observador ha dicho siempre, debo hacer algo con estas imágenes, debo suprimirlas o darle una forma diferente. Siempre está activo respecto de lo observado, actuando o reaccionando de manera apasionada o casual, y esta acción de agrado o desagrado la llaman acción positiva. Me gusta, por lo tanto, debo conservarla. Me disgusta, por lo tanto, debo desecharla. Pero cuando el observador se da cuenta de que la cosa con respecto a la cual está actuando es el mismo, entonces ya no hay conflicto entre él y la imagen. Él es eso. No están separados. Cuando había separación entre ambos, actuaba o trataba de actuar, de hacer algo al respecto, pero cuando el observador se da cuenta de que él es eso, ya no hay agrado ni desagrado, y el conflicto cesa. ¿Para qué actuar? Si algo es usted mismo, ¿qué puede hacer con ello? No puede rebelarse, ni huir, ni siquiera aceptar. Está ahí. Por lo tanto, termina toda acción que sea consecuencia de reacción al agrado o desagrado. Entonces descubrirá que hay un estado de ser consciente, awareness, que se ha vuelto tremendamente vital. No está sujeto a ningún problema central o a ninguna imagen, y de la intensidad de ese estado de ser consciente surge una calidad diferente de atención y, por lo tanto, la mente, por ser ella ese estado de ser consciente, se ha vuelto extraordinariamente sensible e inteligente en grado sumo. J. Krishnamurti.